Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos nuevamente a esta hora de la mañana. No sé desde qué país tú estás conectado, pero de donde estés, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por nuevamente unirte en esta comunidad, el cual el único propósito es orar, estudiar la palabra de Dios y sobre todo, ¿verdad? Ponernos a su servicio. Esta semana, le dimos como título, ¿verdad? Nuestra confianza está en Jesús. Y yo espero que ese título no sea solamente un eslogan, sino que lo hagamos parte de nuestra vida y aún en los problemas difíciles, en las circunstancias pues no muy buenas, nuestra confianza está en Jesús, pensando y sabiendo que la mejor cosa que nos puede ocurrir, aunque no las entendamos, es lo que Dios quiere. Así que, querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga que estás aquí, no olvides que detrás de ti hay un Dios que siempre vela por ti, aunque tú a veces quizás te sientas que no estás con Él o que Él no está contigo. El día de ayer vimos Cristo un amparo contra el odio. Yo espero que los que estuvieron ayer se acuerden un poquito de lo que vimos ayer, que fue basado en la historia de José. Pero esta mañana vamos a ver a Cristo amparo para aquellos que no tuvimos o que no tienen, porque puede ser en la actualidad, un buen ejemplo. Esta meditación va a estar basada en Segunda de Crónicas 29. Si tú lo quieres leer más tarde en tu casa, lo puedes hacer, ¿verdad? Recordemos que lo estamos haciendo de esta forma por el tiempo que aquí tenemos, que todos sabemos que quizás algunos tengan algunas actividades después de esto, de esta reunión que aquí tenemos. Muy bien, aquí se está narrando la historia de Ezequías. Quiero decirles que Ezequías es una de las historias, vaya, que podría decir, más fascinantes de la Biblia. Ezequías fue uno de los reyes que tuvo Judá, ¿verdad? Y él tuvo una experiencia inolvidable con Dios. Para aquellos que no saben un poquito de historia, recordemos que Israel estaba dividido en ese tiempo en el reino del norte y el reino del sur. 10 tribus se habían quedado en el norte y apenas 2 tribus se habían ido hacia el sur, cuya capital, ¿verdad?, era Jerusalén. Muy bien, Ezequías tenía un padre y su padre fue también rey. Su padre, de nombre Acaz, fue un rey, vaya, malvado, ¿verdad? La Biblia narra que Ezequías, cuando ascendió al trono o cuando fue puesto rey, él solo tenía, o tan solo tenía, ¿verdad?, 25 años de edad. Ahora, yo no sé en tu país, ¿verdad?, si hay una edad para que tú puedas ser presidente de tu país. Al menos en mi país, una persona de 25 años, pues no puede ser presidente del país. Ahora imagínense a Ezequías con 25 años de edad tomar las riendas de esa nación, ¿verdad? Estoy seguro que en la mayoría de los países las constituciones nacionales requieren, pues por lo menos un mínimo de edad, ¿verdad? Sin embargo, Ezequías solo tenía 25 años de edad cuando él comenzó a reinar. Se dice en la escritura que Acaz había sido un rey, no malo, queridos, había sido extremadamente malo, perverso, idólatra, que incluso, según lo que encontramos en la Biblia y narra en la Biblia, él mató a sus propios hijos y los ofreció como sacrificio a los dioses paganos. Y quizás, no sé, probablemente entre los hijos que no pudo matar estaba su hijo Ezequías. Yo a veces me quiero imaginar que quizás Ezequías había sido educado, criado por otras personas, porque de niño tuvo quizás que esconderse de su padre para que no lo matase. La Biblia también relata que en los dos últimos versos, y como te digo, tú lo puedes leer después, más tarde, en el capítulo 28, que los siervos de Acaz no quisieron, imagínense hasta dónde llegó Acaz. Aquí Acaz ya había muerto, ¿ok? Ya había muerto, ya había fallecido, y los siervos de él no quisieron ni siquiera enterrarlo en el cementerio de los reyes. ¿Por qué? Porque decían,
este fue malísimo, malvado, y quizás pueda corromper el lugar sagrado donde están sepultados el rey David, el rey Salomón. Imagínense, no sé si alguna vez ustedes han estado en un funeral donde las personas hablen del que ha fallecido como una persona mala, como una persona que vaya, que hizo lo peor. La mayoría de las veces no pasa esto, queridos. Generalmente en los funerales hablamos de lo bueno que hubo en esa persona. Y normalmente las personas no hablan de las cosas malas de esa persona. Normalmente el que muere siempre, siempre, siempre es recordado por sus buenas acciones, ¿verdad? Pero sin embargo, el rey de Ezekías no tenía una buena acción por la cual tuviera la gente, no sé, tener memoria de él. No lo había. Y aquí, queridos, hay una lección que en esta mañana cada uno de nosotros podemos tomar. Podemos decir que el rey Acaz se fue, ¿verdad? Sin dejar un buen testimonio. Y pregunto, y me gustaría que te preguntaras, ¿cómo crees tú que te recordarán aquellos que convivieron contigo? ¿Cómo nos recordarán aquellos con los que compartimos en el trabajo, en el colegio, en la casa, en el hogar? ¿Cómo crees que te recordarán? Ahora, si tú crees que no te van a recordar bien por alguna situación que tú estás viviendo, gracias a Dios tenemos vida y podemos enmendar eso y podemos pensar cómo queremos que nos recuerden y al pensar de cómo queremos que nos recuerden, trabajar en el nombre de Jesús en eso. Las- no sé tú si tu pasado también lo recuerdes con nostalgia o con remordimiento. No lo sé, también puede ser un caso, ¿verdad? Si tu pasado lo recuerdas con remordimiento, quizás también pueda ser, pues, por las situaciones no gratas que tuviste, ¿verdad? Pero la vida del cristiano es como sal o como luz, como dice la Escritura. Todas las personas, ¿verdad? Sienten muchas veces falta de luz en su vida. Así que quiero decirles que Acaz fue un rey que cuando murió, nadie, queridos, lo echó de menos. Yo creo que muchas personas dijeron, gracias, Dios mío. Porque había hecho mucho daño, había plantado mucha maldad y había cosechado en su vida y en la vida de otros mucha, mucha maldad. Ahora, imagínense, ahora Acaz está muerto y quien seguía para reinar era su hijo Ezequías, era el sucesor natural. Y las personas pensaron, vaya, solo tiene 25 años de edad. ¿Qué podemos esperar de positivo de él? En otras palabras, Ezequías tenía una mala reputación por el ejemplo que había tenido de su padre. Y la gente dijo, de él no podemos encontrar nada, nada bueno. Así que quiero decirles, queridos, que Ezequías no tenía ningún chance, ninguna oportunidad de ser un rey exitoso. Cuando Ezequías miraba su pasado, no había ningún buen ejemplo al cual él quizás pudiese imitar. No sé, muchas veces nosotros queremos imitar a nuestro padre. Bueno, el caso de Ezequías no era ese. Así que entonces Ezequías, en el primer mes de su reinado, hizo lo siguiente. Él hizo un pacto con el Señor de los ejércitos. Y ese día, ese preciso día que hizo el pacto con el Señor, él decidió cambiar su vida, cambiar su historia, cambiar el rumbo de su vida. Y Ezequías dijo, todo lo que mi padre me dejó como enseñanza, yo lo desecharé completamente. Yo no quiero nada de eso para mi vida. Yo no quiero idolatría para mi vida. Yo no quiero desobediencia a Dios para mi vida. Yo, por la gracia de Dios, voy a escribir una nueva página en la historia de mi vida y voy a empezar ahora.
Y en el primer día de su reinado, Ezequías llamó a todos a todos los sacerdotes de su reino y les dijo: levanten sus ropas y santifíquense ustedes, porque vamos a reabrir las puertas del templo que hace 16 años estaban cerradas. Por 16 años que fue el reinado de su padre Acaz, los templos, las iglesias se cerraron. Y dice él: y volveremos a tener culto en la iglesia y vamos a celebrar la Pascua del Señor y vamos a hacer con él un pacto. La Biblia dice que los sacerdotes, imagínense cómo estaba eso, que la Biblia dice que los sacerdotes tardaron 16 días sacando todo tipo de basura del templo que Acaz había colocado en ellos. Y aquí, queridos, aprendemos una importante lección. Dios divide su presencia, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo. Dios no puede habitar en un corazón donde Satanás está habitando. No hay absolutamente nada, queridos, que atraiga más la presencia de Dios que un corazón santificado. En los días de hoy existe una gran lucha en el corazón del ser humano, porque también, así como Acaz tenía sus ídolos, hoy en día muchos siguen teniendo ídolos. Y quizás anteriormente los ídolos eran de piedra y barro y fotografías e imágenes. Pero hoy en día no es así, queridos. Hoy en día tenemos muchos ídolos que muchos, sin saberlo, quiero decirles, sin saberlo, eso que tenemos o eso que adoramos, lo estamos haciendo un ídolo. Y me explico. Puede ser tu celular, tu ídolo, que no puedes dejar por un momento. Pueden ser quizás la web, las redes sociales. Puede ser tu ídolo. Un hijo puede ser tu ídolo. Un nieto puede ser tu hijo. Tu pareja puede ser tu ídolo. Debemos de tener mucho cuidado de todo eso. Quizás también nosotros tenemos que hacer una limpieza y empezar a sacar cosas que no nos están dejando avanzar. ¿Por qué? Por esos antepasados que nosotros también venimos arrastrando y que son de mala reputación. Ahora, en Crónicas 29:10 dice, este sí lo quiero leer. Ahora, dice Ezequías, he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor. Ezequías, queridos, quiero decirles que asumió su reino y en esa ocasión, cuando él asume su reino, quiero decirles que estaba literalmente pobre el reino. No había dinero, no había ejército, ni familias, ni aún adoradores de Dios. Sin embargo, él con todo eso, él no se desanimó. La Biblia dice que él se levantó delante de toda la congregación y les dijo: hoy he decidido hacer un pacto con el Señor. Ahora, queridos, quizás tú también debe llegar un momento en tu vida que decidas también hacer un pacto con el Señor. Porque lo que cambia nuestra vida no son las circunstancias, ni las oportunidades, ni las habilidades, ni nuestro dinero aún, o el poder quizás que tengas, ¿verdad?, en tu trabajo. Lo que cambia nuestra vida es la decisión de servir al Señor con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Ezequías, que no tenía ejército, pero al hacer un pacto con el Señor de los ejércitos, él estaba tranquilo y podía descansar, sabiendo que Dios estaba con él. Ezequías tampoco tenía una familia bien constituida, porque quizás aquí en esta hora pueda haber familias no bien constituidas. Yo ayer les hablé de mi familia. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía tan solo 7 años. No había un buen ejemplo a quien seguir. Al hacer un pacto con el señor Ezequías,
¿verdad? Él se sintió tranquilo, que aunque no tenía una familia bien constituida, estaba el Señor de su lado. Queridos, no importa el lugar, no importa la circunstancia de donde tú vienes, no importa tampoco el ejemplo que tú de niño has recibido, o las malas palabras que quizás escuchaste, o tal vez una mirada para dentro de tu familia, cuando tú te echas por ahí una miradita, te encuentras que no hay un buen ejemplo. No importa. Podemos hacer un pacto con el Señor, seguir su palabra, imitar sus pasos y caminar seguros, sabiendo que a nuestro lado marcha el Señor de los ejércitos. Continuando con la historia de ayer, quiero decirles que tampoco José tuvo unos buenos ejemplos. No, Ezequías decidió romper con esa historia de su familia. Pero imagínense, José, hijo de Jacob. Y Jacob, su padre de José, tenía la reputación de engañar y mentir continuamente. De hecho, se hizo pasar por su hermano Esaú para engañar a su anciano padre. Ustedes deben de conocer la historia. Pero Jacob, también el padre de José, tuvo un padre y su padre era Isaac, que en este caso vendría siendo el abuelo de José. Pues Isaac también, quiero decirles que no tenía una buena reputación. Si quizás José por ahí se echaba un clavadito a su pasado y quería ver cómo había sido su padre, bueno, de su padre no tenía un buen ejemplo. Si quería ir allá a ver al abuelo, pues también no tenía un buen ejemplo. También era mentiroso. Él tenía una esposa, Rebeca, ¿verdad? Y se hizo pasar como el hermano de su esposa, ¿verdad? No había un buen ejemplo. Pero Isaac, abuelo de José, tenía también un padre. Y su padre era Abraham, que vendría siendo el bisabuelo de José. Pues Abraham también era un mentiroso. Abraham también hizo pasar imagínense, número uno, se metió con la sierva de Sara, su esposa. Número dos, al faraón lo engañó diciendo que también su esposa era su hermana. Queridos, no tuvieron un buen ejemplo ellos, no lo tenían. Y quizás sea tu caso, quizás sea tu caso también de no tener un buen ejemplo. Cuando yo tenía 8 años y mi padre dejó a mi madre, quiero contarles que el motivo por la cual ellos se separaron es porque mi padre tenía el problema del alcohol. Yo no recuerdo a mi padre sobrio. Yo tendría 8 años, así que imagínense, yo tenía memoria muy bien de eso. Y no nomás tenía el problema con el alcohol, sino que cuando estaba borracho quería golpear a mi madre. Y eran guerras campales que se armaban ahí porque mi madre no se dejaba. Así que imagínense, peleas, golpes, malos tratos. Eso vi y aprendí en mi casa. Cuando mi padre deja a mi madre, no nomás eso. Ahora, mi madre se tuvo que enfrentar a la vida sola con 4 hijos. ¿Difícil? Sí. Pero les digo una cosa, hermanos. El pasado, tu pasado, mi pasado, quizás sea un pasado que nos marca, porque eso no podemos evitarlo. El pasado duele muchas veces y el pasado te puede marcar. Pero quiero decirte algo, que aunque tu pasado te marque, no te determina. No te definas nunca por tu pasado. Eso, eso que tuvimos en el pasado fue una lección. Velo así, al menos yo lo veo así. Veo que mi pasado, la situación que vivieron mis padres, para mí me sirve como una lección. Pero para mí nunca mi pasado fue una sentencia de por vida. Nunca, nunca fue una sentencia de por vida. Yo no sé cuál fue tu situación en tu pasado, pero querido, quiero decirte, y nunca lo olvides, que aunque tu pasado te haya dolido, no te determina. Que porque tuve un padre borracho, pues por eso yo bebo. Porque tuve un padre que fumaba y que usaba drogas,
por eso yo las uso. No, querido. No te escudes en eso. Tienes suficiente edad para cambiar y para decidir. Que mi padre fue un mal hablado, tuvo malas palabras para mi madre, pues yo tengo que hacerlo también porque pues es lo que vi. No, no te victimices tampoco. Quiero decirles que aunque mi padre fue un borracho, ya no lo es, ya no lo es. Pero nunca, 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 ni uno de mis hermanos ni yo hemos probado una gota de alcohol. No hemos usado droga. Nos gusta el deporte. ¿Por qué? Porque decidimos, como Ezequías, hacer un pacto y decir, Señor, yo marcho contigo. Y quiero decirle algo, que tampoco el presente que tú estás viviendo, tampoco va a definir tu futuro. Porque aunque en el presente estés viviendo una situación no fácil, no quiere decir que toda la vida tengas que vivir así. 4 ejemplos. Quizá ustedes conozcan la marca Lamborghini, unos carros muy caros, no baratos. Quiero decirles que Lamborghini antes era una marca de tractores. Si ustedes conocen la marca Samsung, televisores, era una tienda de comida. Nintendo, esos juegos que juegan mucho los adolescentes o esa marca, Nintendo, ¿verdad? Era una empresa de taxis. Y Netflix era una empresa de renta de DVDs. Tu presente, querido, no define tu futuro. Ahora, nosotros tenemos a alguien poderoso que dice la Escritura, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Querido, mi deseo y mi oración para esta mañana es que aunque hayas vivido situaciones difíciles en tu vida, entiendas y comprendas que eso no es para siempre. Con nosotros marcha el Rey del universo, el Rey de toda la plata, el Rey de todo lo mejor. Lo único es confiar y aprender de Él. Así que, así como ayer hicimos de Cristo nuestro amparo contra el odio, hoy haz de Cristo el amparo tuyo si no tuviste un buen ejemplo en tu familia. Que el Señor te bendiga, querido. Vamos a orar. Querido Dios, amante Padre, gracias, oh Dios, por este día. Gracias por la vida, por la salud. Aún gracias por nuestra vida pasada. Gracias quizás por los malos ejemplos, porque eso nos fortalece. Eso podemos nosotros tomarle y darle un giro para que eso nos sirva de ejemplo para no hacer y que nos sirva de ejemplo para hacer lo mejor. Si alguna de las personas que están aquí en su pasado no recibieron un buen ejemplo de su padre, de su madre, del hermano, del primo, que eso no sea un desaliento para ellos, que eso no sea algo para decir, Señor, aquí estoy y aquí me tengo que quedar. No, sino que eso les sirva de aliento para decir, aquí no debo de estar. Yo puedo ser otra persona. Señor, suple las necesidades de cada corazón doliente que está aquí. Por favor, te queremos pedir en especial por cada uno de los hijos nuestros. Sé con ellos y que nosotros podamos ser un buen ejemplo para ellos. Que si ellos toman otro camino, que si ellos toman otra dirección, no sea porque nosotros fue lo que les enseñamos. Señor, te pedimos todo esto y lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Tony, por este